Metafar es una empresa que hace básicamente lo que hace Pharmacity. Tiene dos productos, Ujú, uno que ya está para lo que es producción y lo que se usa hoy en día, que es en Pharma Online, y ujú, actualmente están sacando lo que es PharmaTouch, que es una versión ujú. mobile sobre todo el sistema de compra de medicamentos con receta y envíos de medicamentos al domicilio, Ok. básicamente. No, era curiosidad porque no la conocía, así que. No, no, yo tampoco la conocía hasta que, bueno, entré a trabajar ahí. Ok. Pero Y ahí hoy por hoy estás automatizando. ¿Y cómo se dio el tema de la automatización? ¿Tuviste que crear un framework de cero? ¿Te dieron un framework previamente hecho y vos te dedicaste solo a agregar test nuevos? ¿Cómo es un poco el mecanismo que tuviste ahí? no, cuando entré había cosas ya automatizadas en Cypress Ujú. eh, y luego hicimos como una refactorización para utilizar Screenplay. O sea, ya buscamos un framework hecho y lo adaptamos a lo que teníamos. Y actualmente es eso. Estamos utilizando Screenplay con Cypress y JavaScript. Y TypeScript, perdón. Bien. Veo también que tenés experiencia en el área de banca, al principio en banco hipotecario, en tus primeros tiempos en automation, y después no sé si había leído otro banco, ¿puede ser? No. No, no, no. Hice un Ok. pequeño proyecto en uno de mis laburos con un banco. Ahora no me acuerdo el nombre, cuál era, creo que era Comafi, Banco Comafi, una cosa así. Pero fue un proyecto corto de microservicios. Ok, ok. ¿En alguno de los proyectos tuviste que diseñar algún framework o siempre los encontraste más o menos armados y te montaste sobre las estructuras que ya había? No, siempre me monté en estructuras que ya había y mucho de investigar a ver qué es lo que más se adapta a las necesidades que tenemos hoy en día. Siempre fue un ritmo de trabajo bastante apurado como para crear de ser un No, framework. no, está bien, está bien, está bien. No, no, no es requisito, digamos, excluyente ese, pero bueno, es parte de conocer tu experiencia. No, sí, Otra pregunta que te quería hacer, ¿tuviste oportunidad de hacer testing de APIs? sí, 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 en todos mis trabajos ¿Y qué me tocó usaste hacer. para eso? Utilicé mucho Postman directamente, Ok, Postman y Swagger. ok. O sea que te manejas más o menos en forma natural con lo que es hacer requests en Postman. Exactamente. Ok. Hola, Sí. Agustín, Atilio. Hola, Tilio. Contame un poco más de Postman. ¿Qué tipo de pruebas has hecho y cuáles son las pruebas más desafiantes que has hecho desde Postman? Bueno, las pruebas más básicas que hice, obviamente, fue consultar un endpoint. Consultar a modo de get, a modo de post, a modo de delete, a modo de update. Básicamente, tanto armar la request con el body, con el header y todo lo demás, como importar una collection ya hecha. Después de las tareas más desafiantes que tuve con Postman, fue hacer un circuito completo de pruebas en el que una API necesita la otra por la información y todo eso. Entonces, me tocó hacer un circuito junto al apartado de lo que es scripts y test dentro de Postman, cómo se iban ejecutando una por una y iban tomando los resultados de cada una para seguir haciendo un ciclo automatizado de pruebas. Eso fue Ujú. un poco bastante desafiante porque nunca me había tocado hacerlo y estuvo bueno investigarlo y ver cómo funciona todo por detrás de Postman. ¿Y eso lo hacías? eh, Contame un poco más, ¿qué sería en la parte de test de Postman? Utilizás JavaScript y podés ir guardando elementos de otros endpoints, de otras respuestas, para Ujú, utilizarlos como variables en estas nuevas, ¿cómo es esto? Validaciones. perfecto. Entonces podés guardar los resultados. Ujú, ujú. Bien. Em, Cuando te llega, digamos, a ver,
tenés experiencia en Cypress y en Selenium, ¿verdad? Exactamente. Bien. ¿Cuál preferís y por qué? ¿Cómo? ¿Cuál preferís de los dos como forma de Prefiero, trabajo? prefiero Cypress. Ajá, ¿y por qué? ¿Qué ventajas le viste respecto a Selenium? No sé si son ventajas, la realidad. Trabajé mucho más tiempo con Cypress, me acostumbré más a trabajar todo lo que es con JavaScript y actualmente trabajo mucho más con el patrón de Screenplay, así que ya como que me acostumbré a una forma de escribir los casos que en su momento Selenium se me hacía un poco tosco utilizar Selenium con Java. Eh, no sé si es ventaja, pero estoy más acostumbrado y estoy más cómodo con Cypress y JavaScript, por ejemplo. Está bien. Y cuando en un test tenés que el test es flaky, digamos que a veces anda, a veces no. ¿Qué estrategias usás? ¿Qué encarás? ¿Qué haces? Bueno, en principio, validar qué pasó con el test, en principal. Normalmente cuando tenemos un Flaky actual es porque capaz la página tuvo un tiempo de respuesta muy alto y no estaba configurado para que espere tanto tiempo, entonces falló el test, después volvió a ejecutar y dio bien porque ya estaban cargados los elementos y todo eso. Ujú. Normalmente primero me fijo eso. Luego reviso si es por tema de elementos. Actualmente estamos utilizando mucho XPath porque no hay IDs y es una tarea que le pasamos a desarrollo para que vaya actualizando. Y también Ok, es eso. Normalmente una, una son pausa ahí errores en eso. Expat. ¿Cómo te consideras a la hora de armar un Expat? ¿Lo armás ¿Cómo vos? armo ¿Lo un XPath? tomás? Sí, ¿lo No, armás vos? ¿Lo tomás de alguna especie de record and play? ¿Cómo? no, qué- normalmente qué- yo trabajo con la página directamente desde elementos, copio el elemento, copio la ruta al XPath del elemento. Directa como sale de la copia del browser? Exactamente. Exactamente, sí, sí, sí. Ujú. Sí, obviamente, a ver, en lo que es la página, en lo que utilizamos para los elementos, acortamos el XPath y utilizamos variables reutilizables si la primera parte del XPath es igual para todos los elementos. Entonces, no tiene que validar todo el tiempo. Solo valida la variable y la otra parte del XPath. Siempre usás con referencia absoluta el Expert, la versión que sale directamente del browser. Sí, actualmente Ujú. sí. Ok. Em, ¿Por qué elegís el método Screenplay y no PageObject como forma de trabajo? En su momento se decidió por Screenplay, no fue decisión mía, yo estaba bastante en contra porque había que hacer una refactorización completa, pero por lo que estuvimos viendo, Screenplay es mucho más sencillo a la hora de hacer mantenimiento de casos y el PageObject son demasiados archivos muy desorganizados en ese momento y iba más por un tema de mantenimiento más que funcionalidad en sí. Ok. Eh, Tengo que has trabajado con implementación de pipelines de CI/CD, ¿puede ser? Ujú. Bueno, contame un poco qué corrías exactamente en un pipeline de estos y en qué Bueno, consistía tu intervención. Bueno, mi intervención era básicamente hacer las corridas del pipeline. Yo actualmente igual trabajo con DevOps para programar los pipelines, también una parte mía para aprenderlos Ujú. y poder hacerlo ya en un futuro. Pero yo corro los pipelines en lo que son regresiones y corridas semanales de casos para mantenimiento en la semana. Ujú. ¿Y vos estás en condiciones de armar un pipeline? Actualmente, sí, 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 sí. Sí, porque lo estuvimos viendo bastante y es algo que no es muy cómodo, pero me gusta. Me gusta A el ver, desafío. y cómo harías un pipeline normal de, de una ejecución de una suite de pruebas? Bueno, le marcaría qué versión de suite tiene que correr. Le marcaría obviamente la suite que tiene que correr y las variables de entorno que tiene que utilizar para Ujú. las corridas. Ok. Y respecto de los resultados y demás, ¿qué, Bueno, qué tipo de... los resultados nosotros los validamos en lo que es el dashboard de Cypress.
Cypress Ujú. tiene un dashboard a la hora de los pipelines y ahí obviamente hacemos ¿cómo es esto? Un filtro sobre los casos que fallaron, cuáles son las suites de casos que fallaron y desde ahí hacemos una tarea un poco más manual de revisar los casos y hacer obviamente las tareas dentro de Jira sobre qué casos hay que hacer mantenimiento o qué suite entera hay que hacer mantenimiento. También es un poco de trabajo manual porque hay muchos casos que fallan, por lo que había dicho antes, los expat y cómo van cambiando las páginas. Entonces, normalmente se corrió un expat y explotó todo el caso por eso mismo. Mm, ok. Bueno, más allá de que después entres con nosotros, ¿no? Aprender un poquito más de XPath es muy poderoso a la hora de hacerlos mucho más resistentes los XPath. Hoy, por como los estás tomando, son XPath de resolución absoluta, donde cualquier cambio te rompe el XPath. Es que Fíjate que sí, tenés sí, formas de igual yo hacer estoy, búsquedas relativas, ¿sí? Como sí, el campo que está a al ver, lado de tal etiqueta, ese tipo de cosas. sí, yo igual o sea, yo estoy bastante en contra de utilizar XPath a la hora de las pruebas, por Ujú. esto mismo. O sea, podés armar un XPath más fuerte, sí, pero la buena práctica realmente necesitaría que cada elemento tenga un ID propio. Sí, Eso a la sí, hora. la buena Es el práctica mundo sería que lo de fantástico. desarrollo te den bola también. Sí, Pero a ver, es el mundo fantástico, sí, claramente. sí, sí. Pero es con lo que podemos trabajar y capaz sí, creo que debería adaptarme si no se va a hacer eso en mejorar lo que es la fuerza del expat. Así, si uno no va a cambiar, al menos cambia uno por eso. Bien, me quedó algo colgado del tema de las pruebas de API. Sí, ¿Has tenido que manejar temas de autenticación con tokens y demás? ¿Cómo lo has manejado? sí, pero muy precario. Ujú, Tenemos una API que es el que valida, el que da el token de acceso dependiendo de las credenciales que uno le pasa en el body. Y, y ese token que responde se guarda en una variable token que utiliza ujú, todo el ciclo de request que tengo. ujú, Si no es obviamente copiar y pegar y ponerlo a mano, pero lo ujú, tenemos para que lo guarde en una variable. ujú. Y esa variable después, ¿dónde lo usas? En todos los servicios. Todos los servicios necesitan una validación de autenticidad y de token Ujú, para que respondan realmente. ok. SQL, ¿qué es lo más complejo que has hecho con SQL? No mucho. SQL hace bastante no uso la parte de crear bases de datos, pero lo más complejo fue hacer una consulta bastante extensa en el sentido de que saque información de muchas tablas a la vez haz, con ¿cómo es esto? Y que tome de referencia el ID de una tabla. O sea, que saque toda la información de todas las tablas en base a un ID. Eso se me hizo bastante choclo, pero porque ya mucho no estoy utilizando SQL, sé hacer consultas, obviamente. Me ayuda mucho también Google a la hora de crearlas. Ujú. Pero Sí, te iba a sí, decir, por es una ejemplo, respuesta muy de haberla hecho con ChatGPT, de la consulta. Digamos, te manejás con ChatGPT a la hora de resolver ese tipo de consultas. me manejo con ChatGPT para muchas cosas, la realidad. Ujú, Si veo que me va, o sea, si veo que una consulta SQL tengo la lógica de lo que tiene que buscar, sí, hago que la haga una IA la consulta, ujú, no tengo ningún ujú. problema. Ok. Me gusta pensarlo, pero tampoco quiero utilizar demasiado tiempo para una tarea que no Claro, debería, pero yo me quedo como satisfecho si entendí lo que había que hacerse. ok. Em, y de Azure DevOps, me dijiste que trabajaste recién, ¿puede ser? ¿Lo mencionaste? ¿Con Sí, DevOps? o sea, estoy haciendo un curso de DevOps con Ujú, los DevOps de mi empresa. ujú, Me están enseñando un poco de todo, o sea, tanto como cómo hacer containers para subir imágenes, para crear servidores locales, pero no, un poco de Git, obviamente, para todo el tema del repositorio, pero cómo profundizarlo. No tanto, pero es algo que estoy como encaminándome
para mejorar un poco todo. Ujú. Ok. Hablemos un poco de QA. Eh, ¿Cómo decidís qué testear primero? ¿Es una lista de pruebas para hacer y algo que testear? ¿Qué criterio utilizarías? Eh, en base a la prioridad. Ok. Agustín, dale vos la prioridad, te dicen. Estos son todos los test que hay. Ok, ¿Cómo eso, lo priorizás? bueno, priorizo, ¿cómo es esto? Por sobre qué pruebas van por encima de otras a la hora de conocer un poco el sistema. Si es una ¿Por página encima te referís donde, antes? Digamos, un orden claro, cronológico. Ok. no en orden cronológico, en realidad. Yo antes de llegar a las pruebas tuve que haber hecho un análisis eh, la operación, sobre la página, sobre el aplicativo. Entonces, en base a eso voy generando mis pruebas y voy viendo cuál es la prioridad de cada una. Un login va a tener una prioridad alta, pruebas de login, en dicho caso. Después, en páginas que se utilizan mucho más, son las pruebas que voy a ir a hacer antes. Un circuito completo en HappyPad va a ser una prueba de prioridad alta. Las pruebas de un Happy Path van a ir después de un Happy Path, por ejemplo. Ujú. Está bien. Está bien. Y si te estás quedando corto de tiempo, ¿qué haces? Tenés 100 test para hacer todavía y estás corto de tiempo. ¿Qué haces? Voy a probar primero, si me estoy quedando sin tiempo, voy a probar casos que sé que van a fallar. O casos que si fallan puede ser bastante crítico a la hora Mm, de lanzarlo a producción. Entonces ya me quedo tranquilo de que si eso no falló, bueno, ujú, no es una gran... ujú. La idea es que no falle nada, pero si hay cosas críticas que no fallaron, es un poco mejor. Ok. Em, bueno, por mí ya te cagué a pregunta, Agustín. Ya más no tengo. No, tranqui, tranqui, tranqui. Bueno, ¿Algo que quieras preguntar vos? Yo, por mi parte, no, 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 no. respecto a pretensiones, eran, Lo del sueldo ujú, eran 3 millones. ok. ¿Y estás dispuesto a laburar en forma de contractor bajo esa modalidad o no? Me habían dicho que era monotributista, no sé si es lo Sí, mismo. sí, sí, es lo mismo. Ah, es lo mismo, entonces sí, sí, sí. Ok, ok, perfecto. Bien, y por ejemplo, si avanzamos, disponibilidad para incorporarte, necesitas 2 semanas, había Sí, leído. sí, en realidad sería una semana, pero bueno, la empresa ya está metiendo trabas, palos en la rueda a la hora de que uno se quiera ir y está obligando una semana más. No, Pero nada, es ¿Cómo, eso. cómo? Ah, no entendí eso. ¿Cómo es? Sí, no, yo tampoco, pero hace poco se fue un compañero de QA y lo obligaron a que tenga que avisar con 2 semanas de anticipación. Es muy irreal, obviamente, las 2 semanas de Pero están anticipación, en porque relación de dependencia ustedes. nosotros sí, 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 pero por parte de contrato, o sea, en lo que tenemos nosotros en contrato no dice nada que tengas que avisar con 2 semanas. Con una Mm, semana ya es más que suficiente. Es más, podés avisar el mismo día y podés irte, pero por un tema de respeto uno avisa una semana antes. ujú, Pero empiezan a poner muchos peros a la hora de irse, porque la realidad es que hay muy poca gente, tenemos muy poca gente y hay muchos que se están yendo, entonces están poniendo pretensiones para que uno no se vaya. ¿Por qué? No tengo ni idea. Yo me limito a hacer mi día a día y claro, listo. claro, tal cual. Bueno, perfecto. Perfecto, por mí estamos en contacto. Dale, dale. Muchísimas gracias por Dale. el espacio. No, por No, favor, por favor. gracias. Hasta Chao, nos vemos. luego. Buena semana. Chao, Chao. chao.